10 historias de jóvenes en AA. También recuerda que puedes suscribirte a tu canal de literatura AA y activar la campanita de las notificaciones. Primera historia. Alfonso ingresó a AA a los 21 años de edad. Sabía para qué iba a la universidad, a pasarla bien. Comencé a tener problemas con la bebida desde el principio. Estaba en segundo año de secundaria cuando salí a la primer juerga. Llevamos a las muchachas a sus casas pronto y nos fuimos a la casa de uno de los nuestros. Sus padres se habían ido a pasar fuera el fin de semana. Todos bebimos mucho y finalmente tomábamos directamente de las botellas. Esa noche, a los 14 años de edad, experimenté mi primera laguna mental, que es una pérdida temporal de la memoria. Durante los 7 años que siguieron, mi modo de beber y mis dificultades aumentaron. Durante todo el tiempo que permanecí en la escuela secundaria, bebía siempre que tenía oportunidad de hacerlo. A los 15 años obtuve papeles falsos para demostrar que tenía más de edad, esto con el fin de que me sirvieran en los bares. A los 16 años compré mi primer automóvil y comencé a mezclar la bebida con el manejo y esto con los resultados que ya sabemos todos y que son los habituales. Logré ingresar en un buen colegio y sabía para qué iba a él, para pasarla bien y obtener un título. Si lograba obtener además de una buena educación, podría considerarlo como un beneficio marginal. Entré en la mejor fraternidad estudiantil. La mayoría de mis compañeros eran atletas, el resto juerguistas. Puesto que no tenía aptitudes para el atletismo, me uní a los juerguistas, claro está. El éxito en la escuela se medía por el número de fiestas a las que asistía, las citas que tenía con muchachas y las veces en que me emborrachaba. Nunca trabajé más de lo necesario para permanecer en la escuela, justificando lo que fuera, más que para pasar los exámenes, pues era un esfuerzo desperdiciado que podía dedicar mejor a la pachanga. Las pérdidas de la memoria hacían siempre más frecuentes, pero nunca les presté atención. Simplemente me decían que eran probablemente indicaciones de que me había divertido mucho esto en la noche anterior. En esa época, el rector me llamó a su oficina. Un amigo y yo habíamos ido al departamento de una secretaria después de que cerraron el bar y no nos trató con la debido respeto. Para darle una lección, nos fuimos con la mitad de sus pertenencias. Nos denunció a las autoridades y recibimos una advertencia. Ese fue mi primer año de estudios superiores. Durante mi segundo año, llevé a la escuela un automóvil. Podía ya tener más citas e ir a los fines de semana a otras escuelas. En la primavera, el presidente de la fraternidad estudiantil me dijo que los compañeros pensaban que sería conveniente que me calmara un poco, puesto que le estaba dando un mal nombre al grupo de la universidad. Le dije que eso no le interesaba, que lo que pasaba era que estaba celoso y me tenía envidia por lo mucho que me divertía, esto mientras tenía que trabajar para poder permanecer en la escuela. Poco después, el rector volvió a llamarme a su oficina. Mi tercer año de estudios superiores fue el peor. Para comenzar, fui a la escuela una semana antes de tiempo y durante esos 7 días no estuve sobrio ni un minuto. La progresión se había iniciado ya. Cuando comenzó el curso había muchos días en los que ni siquiera intentaba asistir a la escuela. En diciembre el rector volvió a llamarme a su oficina y me envió a una clínica de salud mental para que viera a un psiquiatra y me sometiera a unas cuantas pruebas. El doctor me dijo que tendría que abandonar la escuela y hacer algo para resolver mi problema con la bebida. Me quedé asombrado. ¿Qué problema con la bebida? Les dije que dejaría de beber si me dejaban quedar y el psiquiatra trató de convencerme de que había perdido el control. Mi burbuja había explotado. Repentinamente la fiesta había llegado a su fin y abandoné la escuela más tarde. Al día siguiente de Navidad me admitieron en una clínica psiquiatra de la localidad. La mejor manera de describir mi estado sería decir que estaba confuso por lo que me había pasado y lo que iba a sucederme. Cuando alguien trataba de hablarme, mi única respuesta era echarme a llorar. Conforme pasó el tiempo, pude hablarle libremente al doctor sobre mi modo de beber. Había llegado el momento de admitir que era posible que fuera alcohólico. Al cabo de 6 meses, salí de la clínica. Mi padre había ido a su primer junta de AA años antes, en 1959, y mi madre era miembro de Al-Anon. Yo mismo asistí a muchas juntas en el pasado. Sin embargo, no traté de ponerme en contacto con AA al salir del hospital. Permanecí sobrio durante 2 meses y entonces tomé el primer trago, esto buscando el rato agradable que me estaba perdiendo. Bebí durante 2 meses y las cosas fueron cada vez peor. Finalmente llegó el día en que me convencí de que era el alcohol más fuerte que yo y que también necesitaba ayuda.
Asistí a mi primera junta esa noche, buscando una solución para mi problema. Eso pasó hace más de 2 años. No he bebido un solo trago desde entonces, prometiéndome no beber cada 24 horas. La comprensión que me mostraron los miembros de AA fue lo primero que me impresionó. No se sorprendieron por mi historial de bebedor, se alimentaron a asistir con la cabeza y sabían de lo que ellos estaban hablando. Desde el principio tomé 2 decisiones: asistir a todas las juntas y permanecer con los triunfadores. Iba todas las noches y trataba de asistir a las de las tardes, esto siempre que podía. Al cabo de 2 meses le pedí a un hombre que fuera mi padrino. Me dio una gran ayuda, proporcionándome también las respuestas y el ánimo que necesitaba para llevar el programa. Al ser joven me molestaban los principios, pero los hombres que ingresaban de viejos y se quedaban en el programa me daban incentivos para hacer lo mismo. Vi que un hombre de 60 años o más se enfrentaba al mismo problema que yo, solo que al otro extremo de la edad. AA me ha dado la vida y la cordura, 2 cosas que se aprecian en la actualidad. Fue un proceso largo de construcción de una nueva vida, esta que nunca había soñado que pudiera existir para mí. Soy el producto de la devoción, el tiempo y el esfuerzo de muchas personas, y siempre recibo con beneplácito la oportunidad de darle a otros lo que tengo. He vuelto a la universidad y probablemente estaré este año en la lista de los alumnos distinguidos. Mi concepto de lo que es pasarla bien ha cambiado, esto considerablemente. Hoy en día hay en mi vida un equilibrio entre los estudios, AA y otras cosas que me gustan. Todo eso lo tengo, manteniéndome alejado de la bebida. Esto un día a la vez. Es posible que dentro de mí haya todavía un borracho, pero no estoy seguro de que vuelva a tener otra oportunidad para recuperarme. Siguiente historia. Luisa ingresó en AA a los 18 años. ¿Qué le había sucedido a la muchachita insignificante, tímida, solitaria y piadosa? Bebí mi primer trago a la edad de 15 años, y mi potencial alcohólico no había madurado hasta tener o hacer que necesitara huir. Necesité alcohol a partir de esa noche, y el alcohol me utilizó dirigiendo mi vida durante 3 años. Nunca bebí socialmente, lo hacía tan frecuentemente y en cantidades tan grandes como podía. Mi meta eventual era emborracharme hasta morir. Parecía ser que toda mi vida la había pasado fuera de mí, mirando hacia el interior. Me había sentido infeliz, sola y atemorizada durante tanto tiempo que el descubrimiento del licor pareció ser la solución para todos mis problemas. Pero esto empezó a ser una solución muy dolorosa. Cuando comenzaron las crudas, las amnesias, las dificultades y los remordimientos, porque el automóvil de mis padres parecía sentir una gran atracción por las cercas. Una noche perdí la noción de las cosas y conduje el vehículo por un desnivel, rompiendo la acera de acero y del patio de atrás de una casa. Para cuando pude darme cuenta de lo que había pasado, vi 2 focos rojos sobre otros tantos vehículos de la policía que se acercaban con suavidad. Esa noche no me comporté en absoluto de acuerdo con mi personalidad tímida y callada, esto como me informaron la mañana siguiente. Apenas veía y los recuerdos huían de mí. Me acuerdo que estuve tendida en el suelo de cemento frío y que rompí en pequeños pedazos varias tarjetas de identidad robadas. Sé que me lavé la cara en la taza del excusado, tratando de que se me pasara la borrachera, y que estuve dando gritos mientras me sujetaban a los barrotes demasiado altos para permitirme ver, y maldiciendo a todas las personas que se me acercaban. Naturalmente, esa experiencia no hizo que me detuviera, solo fue una excusa para beber. Perdí mi licencia de manejar, tuve que defenderme ante el tribunal y me dejaron libre, esto a prueba, y en realidad nada de eso me impresionó. Muy pronto resultó evidente que el ir a la escuela era un estorbo para poder beber. Entonces, sin dudarlo un momento, hice la única cosa que me parecía lógica. Huí de casa. Estaba en el último trimestre del año final de secundaria y mi madre se encontraba bastante enferma en el hospital. ¿Imaginen ustedes a 2 jovencitas pidiendo aventones en la carretera para ir a Acapulco desde el Distrito Federal? Lo hicimos y nos pasamos un mes bebiendo, tomando pastillas y fumando marihuana. Nos refugiábamos en bares o donde podíamos, también entre otros lugares en un hospital veterinario, aceptando comida de todos y robando lo que necesitábamos, o sea, casi todo. Esta escapada acabó también en manos de la justicia y a mi amiga la encerraron durante 8 meses. En cuanto a mí, había cumplido los 18 años, esto durante el viaje y regresé a casa, llena de desaliento, en avión jet, esto con dinero de papá, también para reunirme con mis padres, tristes y lastimados.
Fue entonces cuando comencé a odiarme y bebí principalmente para aligerar la conciencia y olvidar. Cuanto más bebía, tanto peor me sentía y más tenía que beber. Cada día que pasaba se me hacía más difícil vivir y también comencé a examinarme. ¿Qué había sido de la muchachita insignificante, tímida, solitaria y piadosa? Nunca me había sentido muy feliz, pero entonces la vida se me estaba haciendo intolerable. Con mi modo de beber había logrado perder a todas mis amigas. No había nadie en el mundo con quien pudiera hablar. Sintiéndome cada vez más culpable y con una depresión constante, estaba demasiado débil para proseguir aquel suicidio cotidiano. Gracias a Dios conocí a AA y les llamé. No tenía ninguna idea de lo que iba a suceder, solo sabía que no deseaba seguir viviendo. Esto si la vida tenía que seguir así. Hoy cuento mis bendiciones en lugar de mis apuros. Cuando entré a la atmósfera amistosa de mi primera junta de AA, comprendí que ese era el lugar donde debía estar. Allí había personas que habían pensado y sentido las mismas cosas que yo. Encontré la comprensión que había estado buscando durante toda mi vida. Esas personas eran mis amigas. Sentí su interés sincero por mí. Al abrirse ante mí esas puertas nuevas y claras, pude tomar la decisión de dejar de beber. Esto un día a la vez, porque yo también soy alcohólica. Así obtuve la única libertad real, la de verdad. Mi madrina acostumbraba a decirme cosas como: si pudiera pintarte en un cuadro de lo hermosa que se puede ser la vida sin beber. Y yo deseaba tanto poder ver ese cuadro que quería verlo en mi mente todo el tiempo. Ahora lo estoy viviendo y trato de describírselo a otros. AA ha llegado a ser un modo de vida para mí. Me trajo una revelación del ser, el descubrimiento de mi yo interno y la conciencia de Dios. No lo daría ni lo cambiaría por nada, y la única persona que me lo puede quitar soy yo misma, tomando el primer trago. Voy a muchas juntas para seguir pensando correctamente y seguir en mi sobriedad. Ya no tengo que luchar contra la obsesión de beber, simplemente no quiero beber. Voy a las juntas porque me gustan, gozo de la amistad y de los lazos que nos unen a través de esta comunidad. Siguiente historia. Roberto ingresó a AA a los 26 años. Descubrí el mundo maravilloso de las drogas. Mi padre era alcohólico y el patio de atrás de la casa era un callejón. Mediante la venta de periódicos en una esquina, gané dinero suficiente para comprarme una bicicleta, esta que me permitió tomar una ruta de repartidor de periódicos. Así gané lo suficiente para comprar mi primer automóvil a los 15 años de edad. Para entonces había comenzado ya a apartarme de la gente. El odio y el resentimiento que hervían en mi interior comenzaron a manifestarse por medio de actos violentos. Todos trataban de decirme cómo vivir mi propia vida. Todos. Las autoridades escolares, mi madre y las autoridades juveniles. Entonces sucedieron dos cosas importantes. Primeramente, adopté el grito de guerra que iba a utilizar durante los años siguientes. Y en segundo lugar, descubrí el mundo maravilloso de las drogas. Con todas las fibras de mi ser, y el que creía que era mi grito de guerra, claro y dicho con voz fuerte, era la verdad. Déjenme en paz. Déjenme vivir mi vida como quiera y todo irá bien. Y el mundo maravilloso de las drogas me dio las respuestas. Naturalmente no terminé la secundaria, pero no fui yo quien abandonó los estudios. Simplemente mi madre agotó todas las escuelas que estaban dispuestas a aceptarme. Pudiera decirse que me expulsaron de los estudios, y era más fácil robar que trabajar. Y también durante los 5 años que siguieron robé en todas las formas imaginables. Finalmente, cuando yo tenía 18 años de edad, mi madre se cansó. Ante un tribunal, por última vez, con lágrimas resbalándose por la cara, anunció que nunca volvería ante la justicia, porque yo no podía soportarlo. Francamente, era muy malo como ladrón, y me cansé de ir a la cárcel. Así dejé de robar a los 20 años y me fui a otro estado, esto para buscar trabajo y una esposa. Volví a mi ciudad después de haber contraído un matrimonio que iba a durar 6 miserables años. Trabajos perdidos, alcohol, drogas, sueños rotos, automóviles destrozados, infidelidades, lágrimas, separaciones y encarcelamientos. Y todavía quería que la gente me dejara en paz para que todo fuera bien. Pero las drogas sólidas habían comenzado a tener otros defectos contrarios y nada funcionaba ya como se suponía que debía hacerlo. El alcohol había perdido su magia. Mi solución se había transformado en mi problema y en una fuente inagotable de otras dificultades.
Esa historia concluyó cuando tenía 26 años de edad y seguía viviendo con las mismas actitudes, los mismos odios y los mismos resentimientos que tuve a los 11 años. Y no había podido encontrar una verdadera solución en esos 11 años. El beber no suavizaba las cosas, pero estaba dispuesto a dar cualquier cosa por un trago. Se me había concedido al fin lo que pedía en mi grito de guerra. Estaba totalmente solo. Al crecer en un vecindario en una gran ciudad que dejaba bastante que desear, tenía más facilidades para encontrar píldoras y marihuana que alcohol, y con esas drogas se produjo en mí algo mágico. Las presiones cesaron y me sentí mejor. No me importaba lo que dijeran los demás. Al fin era libre. Había encontrado una solución. Pero se inició una nueva historia cuando asistí a mi primera junta de AA. Sencillamente, ya no he tenido necesidad de usar drogas desde entonces, y muchas personas de mi edad y más jóvenes están aprendiendo a vivir, esto gozando de la vida por primera vez. En AA nos ayudamos unos a otros, esto de buena gana en todas las dificultades, estas que se presentan todos los días. He encontrado la verdadera libertad. Siguiente historia. Ramón ingresó en AA a los 27 años. Era rebelde, intelectual e individualista emocional. Las ideas me fascinan. Soy curioso como un gato. ¿Han oído describir a los alcohólicos como rebeldes por voluntad propia? Pues en mi caso soy un rebelde intelectual. Era del tipo de persona que se emocionaba tanto leyendo un libro que no veía a su esposa. Estaba tan ocupado leyendo sobre cómo amar a la humanidad que me olvidé de mirar de cerca a la gente. Podía razonar o intelectualizar literalmente todo lo que hacía para que pareciera bueno. Creía en mis propias razones. Eso era todo. Cuando llegué a este programa hace año y medio, era primero un rebelde intelectual. Abandoné mi empleo como maestro de escuela debido a, según mi entender, a que la educación en mi país era mediocre. Segundo, un individualista emocional, un tremendo libertino. Tercero, una ruina física. Una mujer hermosa me dijo en cierta ocasión: Ramón, me gustaría tener alguna cita contigo, esto si fueras humano. Podrán darse cuenta hasta qué punto me encontraba enfermo, y cuando yo mismo creía que se trataba, esto, de un halago. Comencé a beber a los 13 años de edad. Nadie iba a enseñarme nada, y seguí bebiendo, aun cuando tuve un ataque de nervios a los 17 años de edad y estuve hospitalizado, también a pesar de que destrocé un automóvil. Aunque traté de meter la reversa a un automóvil cuando iba a 110 km por hora y no lo logré, y a pesar de que nunca podía terminar lo que comenzaba. Tuve un matrimonio y una profesión. Cuando llegué a este programa estaba muy solo y sumamente atemorizado. Era una calamidad completamente empapado en alcohol. No tengo ya ninguna duda de que era un alcohólico. He llegado a comprender que, aunque muchas de las metas y actitudes que se aceptan en general como normas pueden parecer restricciones irrazonables, esto en mi opinión, claro está. Todavía, cuando bebo y hago las cosas a mi modo, no soy capaz de ajustarme a nada ni puedo adaptarme a ninguna norma. Yo también recibía por todo esto lo que me merecía, o sea, nada. Gemía, me quejaba y me emborrachaba. Lo que me negaba a reconocer era que había recibido gratuitamente muchos regalos de una sociedad supuestamente fría, insensible e irracional. Como resultado de la bondad de mis padres y ciertos talentos dados por Dios, además de unas cuantas noches de intenso trabajo, tengo un título de bachiller en ciencias y casi la maestría en artes. Sin embargo, cuando salí de la escuela no me daba cuenta de lo que me estaba haciendo el alcohol, y a ese respecto era totalmente cerrado. Emocionalmente era un carrusel, un amante imaginario, un tipo que trataba de echarle mano siempre a lo mejor, esto sin que me costara. Mentalmente me encontraba a varios miles de kilómetros de altura sobre el tiempo y los hombres. Leía la filosofía zen, le encontraba fallas. Lo que deseaba verdaderamente era que Dios descendiera hasta mí, esto personalmente, para que me dejara jalarle los bigotes. Creo que quería que la luz del espíritu me llegara, pero, por supuesto, no estaba dispuesto a accionar el interruptor. En realidad, ni siquiera sabía dónde estaba ese interruptor. Ahora he descubierto que el punto de aplicación es la buena voluntad, el deseo de bajar la intensidad de mi propio foco de luz demasiado orgulloso. Sencillamente pedirle a Dios su ayuda. Era simple, pero me resultaba demasiado difícil el darle la vuelta a una pequeña ruedita de mi dínamo egoísta. Solo el tiempo y el crecimiento dentro del programa de AA me han ayudado a iniciar un viaje lento y difícil, aunque inconmensurablemente satisfactorio, también hacia la fe y la confianza
en un poder superior a mí. El tiempo, el crecimiento y las palabras de los amigos de AA, por ejemplo, las palabras de un exboxeador de peso medio que se sale totalmente de lo común y me dijo: deja ya los juguetes, deja todos tus títulos afuera cuando vengas aquí, vuélvete tonto, tonto, así podrás tener una oportunidad de conseguir la sobriedad. Desde esos primeros días he llegado a comprender poco a poco que los cientos de libros que tengo en la biblioteca eran, por culpa mía, una barrera entre mis semejantes y yo, entre la dolorosa realidad de mi vida carente de finalidad, entre mi falso yo y mi verdadero ser. El esnovismo era mi arma, mi defensa era la ofensa. Sin embargo, en lo más profundo de mí mismo, estaba diciendo: ámame, ámame por favor, pero déjame ser como soy. O sea, déjame ser voluntarioso, soberbio, exigente y loco. En la actualidad estoy tratando de llevar mi programa de AA con sencillez. Digan lo que digan, creo que tengo algo en mí, en mi pequeña cabeza ovalada, y creo que debo utilizarlo. Sin embargo, hay algo más que debo recordar, y es el tratar de igualar con todas mis fuerzas a los amigos de AA, a los que más admiro, a los que nunca pierden el contacto con los demás. Siguiente historia. Carmen ingresó en AA a los 20 años. Ya no ruedo por los campos universitarios. Cuando me gradué de la escuela secundaria a los 17 años de edad, tenía una imagen de hija modelo y vivía de acuerdo con ella. Hasta obtuve una beca para estudiar 4 años en la universidad. Sin embargo, entré a la universidad en plena rebelión contra las autoridades escolares y contra todas las autoridades en general. Primeramente, bebía solamente en las fiestas y los fines de semana. Me eligieron para varias asociaciones estudiantiles y para ocupar cargos de organización. No obstante, debido a las malas calificaciones y al hecho de que me sorprendieron bebiendo en un viaje patrocinado por la universidad, me retiraron la mayoría de esos honores. Y para cuando llegué al final de mi primer año de estudios superiores, había perdido mi beca. Ese verano, cuando tenía 18 años de edad, mis padres decidieron que necesitaba unas vacaciones. Mi padre y yo reñimos por mi manera de beber y porque me había comprometido con un joven ese de los rebeldones. Así, esto para restaurar la paz de la familia, también me fui para Cuernavaca. Allí comencé a beber diariamente, sentada junto a la alberca de un club campestre, esto con otros 4 estudiantes en las vacaciones. En esta atmósfera, el beber a las 10 de la mañana y todo el resto del día y toda la noche me parecía que era propio de una bebedora social. Volví a casa de mala gana, temiendo tener que dejar de mi nueva manera de beber, pero, puesto que tenía que volver a la escuela, decidí reaccionar de la única manera, esta la madura, o sea, reprobando y abandonando los estudios. Ese segundo año de estudios conocí mi modelo alcohólico, este que tengo de beber y que me dominó por completo. Cuando bebía antes de las clases me sentía molesta y avergonzada de asistir a ellas. No obstante, después de vivir cierto tiempo con estos sentimientos, comencé a beber para poder ir a las clases, para aceptar citas con muchachos y para ir a los juegos y a las fiestas. No me acostumbraba ya a la vida universitaria, de modo que me uní a los hippies. No quería frecuentar a mis viejos amigos, porque la vergüenza y la culpabilidad me hacían sentirme a disgusto con ellos, pero tampoco me ajusté con los hippies. Los había desairado el año anterior, y en realidad con los 2 grupos me sentía como si permaneciera fuera de mí, mirando hacia adentro. Al final de mi segundo año de estudios, con 19 años de edad, logré mi propósito. Reprobé el curso. Durante el otoño visité Alatín, que son grupos para hijos de alcohólicos de más de 12 años y menos de 20, porque pensaba que el alcoholismo era el problema de mi padre. Más tarde comencé a preocuparme porque empezaba a sentir mayor afinidad con AA que con los miembros de Alatín. Entonces dejé por completo de asistir a esos grupos. La víspera de Año Nuevo me di cuenta verdaderamente de cómo bebía, tragando alcohol para llegar apresuradamente al estado en el que sentía confianza en mí misma y sin miedo a la soledad, los temores y la culpabilidad. Y una vez que llegaba a ese estado ya no podía dejar de beber. Al día siguiente asistí a una junta abierta de AA donde oí que una mujer contaba su experiencia, comenzando con su modo de beber como adolescente. Me sonaba familiar. ¿Era posible que me estuviera convirtiendo en alcohólica? Esto lo pensé. Quizá lo fuera ya. Le pregunté a la mujer muchas cosas tales como ¿cómo puede uno saber si es o no alcohólica antes de llegar a esos extremos?
Me dieron el folleto que contiene 12 preguntas y respondí afirmativamente a varias de ellas. Si buscaba un elemento inferior de compañerismo, si beber obstaculizaba mi trabajo, que en mi caso sería la escuela, y bebía para obtener confianza y seguridad en mí misma, y también bebía por una razón, una necesidad. Ya no podía tomarme un par de copas y dejar de beber. Así pues, ingresé en AA. Sin embargo, a los 19 años de edad me dije, y le dije a los otros, que yo era demasiado joven y que no podía divertirme sin alcohol y que me estaba perdiendo muchas cosas. Volví a beber y volví a AA. Pensé otra vez que era demasiado joven, busqué miembros de AA que estuvieran de acuerdo conmigo y volví a beber. Los temores, la soledad, el sentimiento de culpabilidad, los remordimientos y la tristeza aumentaron a medida que progresaba mi alcoholismo. Sin embargo, volví a la escuela y un fin de semana del mes de octubre tuve una cita en otra universidad, esto para asistir a un juego y a la fiesta para festejar la vuelta a la escuela. Abandoné el dormitorio temprano para alejarme de las otras jóvenes de la hermandad y me fui a buscar algo para beber. Regresé justo a tiempo para que me recogiera el amigo que me había dado la cita y lo convencí de que fuéramos a tomarnos unos tragos. Llegada la hora del juego, lo convencí de que nos quedáramos en la cervecería a beber en lugar de ir al juego. A continuación, tuve una laguna mental y no recuerdo haber firmado al entrar al dormitorio. Al día siguiente me sentí aterrorizada, pero las buenas amigas con las que estaba me aseguraron de que no había hecho nada demasiado vergonzoso. Sin embargo, me sentí enferma, con una tremenda cruda y llena de desagrado y odio contra mí misma. Me vestí y no pude soportar el mirarme en el espejo. Mi vanidad sufrió un rudo golpe. Acababa de tener mi primera cruda y mi segunda amnesia parcial. Y así perdí dos excusas de que había estado utilizando para convencerme de que no era alcohólica. Durante todo ese día me estuve diciendo, no vuelvo a beber nunca. Luego pensé, eso es lo que los compañeros de AA dicen que se prometían a ellos mismos, pero las cosas iban cada vez peor. Esa noche tomé un autobús para regresar a casa y llegué justo a tiempo para asistir a una junta de AA. Quería cambiar mi manera de vivir. No quería ser una atea dependiente de la bebida. Deseaba librarme del temor, el sentimiento de soledad y la necesidad de ponerme una máscara. Quería tener confianza en mí misma. Esta vez le creí a los miembros de AA cuando decían que la confianza en uno mismo llega con la sobriedad. Esta vez tenía una nueva actitud. Si otros miembros creen que soy demasiado joven, ese es su problema. Yo pienso quedarme. Este nuevo modo de vida se inició precisamente una semana antes de que cumpliera 21 años. Hizo posible que reingresara a la universidad y reanudara los trabajos en los grupos estudiantiles. Al cabo de un año, en el programa de AA me escogieron como secretaria de un cuerpo de estudiantes nuevamente. Y, al cabo de 2 años, recibí 2 títulos y la aceptación para la escuela de posgrado. Antes tenía miedo de echar a perder mis actividades sociales si no bebía. En lugar de ello, a medida que he ido perdiendo la necesidad de beber, he ido divirtiéndome cada vez más y he podido iniciar muchas amistades. Los principios de este programa han hecho que se abran nuevas puertas ante mí, dándome mayores esperanzas y un goce pleno